3 minutos, nuestro cordial saludo para nuestro invitado a esta hora de la mañana. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, abogado Mauricio Alarcón Salvador. ¿Cómo está usted, señor Alarcón? Buen día. Orlando Murillo Carvache lo saluda aquí en OMC Noticias. Orlando, buen día, un gusto estar aquí contigo y no debo sino sacar una gran sonrisa al escuchar lo que vimos hace un momento. Lo que pasa en Brasil se queda en Brasil, lo que pasa en Ecuador se queda en Ecuador, y así como pedimos respeto a la independencia de la justicia dentro de nuestro país, lo elemental es pedir que se respete la independencia de la justicia entre países. Lo que ha ocurrido en Brasil no es problema nuestro, ni la decisión se extiende a la justicia ecuatoriana de manera automática. Si es que ellos creen que las pruebas no sirven, como se dijo, no sirvieron en Brasil, pues deben llevar a cabo acciones dentro de la justicia ecuatoriana y serán los jueces ecuatorianos los que resuelvan al respecto. No es que haya un efecto automático que hace que el señor Glass termine siendo inocente, no, de ninguna manera. Una de las cosas que no podemos dejar pasar, doctor, ya que toca el tema, son las incongruencias de las actitudes que asumimos las personas. Porque 10 años se pasaron denostando, y voy a utilizar un término mucho más agresivo, despotricando contra los derechos humanos, contra la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es manejada por el imperio, ¿verdad? Pero resulta que ahora, para todos los actos de estos corruptos, involucran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque dice que están violando los derechos de ellos. ¿Cómo explicarse, cómo se explica usted esa dualidad de criterios? Orlando, la hipocresía y la incoherencia queda en ellos. Creo que los ciudadanos que somos coherentes, que hemos defendido y promovido temas de derechos humanos, sabemos que el sistema interamericano está ahí para quienes, en general, independientemente de su ideología, al no encontrar justicia respecto de sus derechos, al ver que sus derechos son violados en su país, acuden a una instancia superior que pueda enmendar o solucionar en alguna medida las cosas. No hemos denostado contra la Comisión Interamericana, incluso cuando ha tomado decisiones respecto de personas nefastas, porque la justicia tiene que ser independiente y actuar de manera independiente para todos. Creo que la incoherencia, como digo, y la hipocresía quieren ellos. El discurso que tú has mencionado en este momento es quizá de los más inofensivos que escuchamos en su momento. Decir que es un reducto del imperio y demás. Las palabras subidas de tono de quien entonces ocupaba la presidencia en múltiples de sus espacios los días sábados atacaban al sistema interamericano de derechos humanos de una forma mucho más violenta, mucho más agresiva. Repasemos un poco el panorama nacional. ¿Cómo usted lo ve? Hay muchos temas de carácter jurídico, ¿no? Los proyectos que el presidente está enviando sobre el tema de la ley del 15%, para elevar el 15% el IVA, los proyectos estos que le utilicen los recursos de que tienen los narcos, las armas que tienen los narcos, pasen al Estado para que los utilice la policía, ¿verdad? También el tema de las resoluciones que el Consejo de la Judicatura acaba de hacer en dos aspectos. Anular, por ejemplo, la extensión a 6 años que le estaba dando a jueces, uno de ellos corruptos como Luis Rivera, que justamente el caso de Glass lo tuvo guardado 6 meses, si no mal recuerdo, y además otra resolución de anular totalmente ese proceso donde iban a seleccionar alrededor de 7 jueces adicionales que sin duda iban a ser alineados a ellos para que mantengan la corrupción en la justicia tal cual se lo está viendo. Jueces corruptos que han dado la libertad por $250,000 que el propio Leandro Norero deja escrito en un chat y que le compró la libertad a Jorge Glass, por ejemplo. Orlando, la justicia está podrida. El caso Metástasis lo dejó en evidencia. El narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción se cansaron de comprar jueces y decidieron poner propios.
meterse en los concursos de renovación de la Corte Nacional de Justicia, quién sabe si en pocos meses meterse en el concurso para un nuevo o nueva fiscal general del Estado, es lo que merece atención total de la ciudadanía para evitar que pase lo que iba a pasar y que se concreten este tipo de intereses perversos, ¿no? Si se ha detenido el concurso y se ha declarado nulo respecto de lo que significa la Corte Nacional de Justicia, ha sido por la presión nacional e internacional de quienes no nos dejamos ver la cara y quienes estamos levantando la voz respecto de las manipulaciones y las distorsiones. En su momento, Wilman Terán en rueda de prensa dijo que teníamos oscuros intereses, cuando ha quedado en evidencia que el de los oscuros intereses, incluso vinculados a dinero sucio, era él. En este momento creo que hay una oportunidad de empezar a hacer bien las cosas con una judicatura a la altura de las circunstancias y sobre todo con una ciudadanía activa, vigilante y atenta de que se cumpla la norma, nada más. El tema del juicio político contra la fiscal, doctora Alarcón, también me gustaría tener un criterio suyo, porque a la fiscal se la acusa de todo, que inventa inclusive todo esto de metástasis y los diálogos del narco muerto, Leandro Norero, con periodistas, con políticos, con asambleístas, con una serie de personajes, ¿verdad? Dice que son inventos de la fiscal. Y hay un prófugo de la justicia que la trata muy mal, porque la trata de torpe, tonta, ignorante, inhumana, una serie de epítetos en realidad que le brinda. Pero, por ejemplo, yo allí no he visto que una sola mujer haya salido en la Asamblea Nacional, como salió por ahí una asambleísta, a llorar haciendo teatro, porque habían tratado mal a un morenito, las Fuerzas Armadas, porque le habían dicho, y le dieron algunas nalgadas, ¿no? Para que se porte bien. Pero ninguna mujer en la Asamblea ha levantado su voz de protesta ante tanta calumnia que se le hace a la doctora Diana Salazar. ¿Cuál es su criterio sobre el tema, doctor? Orlando, la Asamblea tiene la facultad de proceder al enjuiciamiento político, no solo de la fiscal general del Estado, sino del Contralor, del Procurador, del Defensor del Pueblo, del Defensor Público, de un sinfín de autoridades. Puede hacerlo, por supuesto que sí, pero no de cualquier forma. Este es un detalle importante, además de los requisitos formales que tienen que ver con la presentación de firmas, con la argumentación y demás. La razón que motiva en este caso a un enjuiciamiento político a cualquiera de estas autoridades es el incumplimiento de funciones que asigna la Constitución y la ley. No es que la fiscal me cae mal o la fiscal ha perseguido a nuestro líder supremo, yo voy a clavarle un juicio político por recoger las firmas, puede ese juicio político ser calificado, pero en la práctica carece de sustento. No obstante, considerando que es un proceso político en el que mandan los votos, y en este caso específico, según lo manda la Constitución, solo la mayoría absoluta respecto de estas autoridades, ojo, hay que estar muy atentos de que no se produzcan distorsiones ni venganzas personales que terminen quitándole al país una de las pocas autoridades que, más allá de estar de acuerdo o no con la forma en la que actúa, ha dado resultado. Los intereses políticos están a la orden del día y pues me imagino que ya cuando no se puede meter mano a la Corte Nacional de Justicia, buscarán meterle mano a la Fiscalía General del Estado. ¿Quién puede detenerlo? Por supuesto que la ciudadanía, estando siempre activa y vigilante de lo que hacen, entre comillas, nuestros representantes. La infiltración que hemos notado y ha sido evidente se tiene en la Fiscalía General del Estado porque el campanero mayor de estos narcotraficantes, con 13 horas de anticipación, escribió en su red X, ¿verdad? Y le anticipó a sus compinches que fuguen porque iba a hacer un operativo a la Fiscalía Grande. Sin duda que esa infiltración le tiene que haber llegado con mucha antelación a estos quienes están detrás de la fiscal y por eso no solamente es el juicio político, también lo que desde el Consejo de la Judicatura con el payasito que tenía el presidente Vilma Terán se pretendió de sacar a la fiscal y luego por 2 ocasiones desde el Consejo de la Judicatura. Cada una de estas acciones, incluyendo el juicio político del que ya explicó, tiene algún acervo legal para determinar la salida
de la fiscal general? ¿Qué decir de una cuestión tan atroz como haber visto a un expresidente de la República alertando a los investigados a que fuguen? Eso denota no solo la desesperación de quienes pueden verse afectados por declaraciones de estas personas, sino también la deficiencia que hay al interior de la institución que filtra información. Situación similar, Orlando, y no hay que dejar pasar a la sucedida hace pocos días a propósito del Ajá. asesinato de un fiscal en Guayaquil, donde se ha filtrado información que ha terminado en manos del exministro del Interior del correísmo, el señor José Serrano. Hay un problema institucional y a eso es a lo que hay que prestarle atención, porque filtraciones como estas terminan generando impunidad, terminan matando a la justicia propiamente dicha. Y creo que, pues, sobre todo, de nuevo, quienes están al frente de estas instituciones, cumpliendo las funciones establecidas en la Constitución y la ley, tienen que actuar de inmediato para evitar que este tipo de prácticas corruptas se repitan. En el fútbol decimos que la mejor defensa es el ataque. Y la respuesta frente a la decisión de la fiscal de ir también a indagar al exministro de Gobierno se ha dado. Está acusándolo al presidente de lavado de activos y de que sus empresas trafican con droga. Que actúen las instituciones, Orlando. Lo que tú dices es claro. Cuando alguien se ve arrinconado, echa mano de los recursos que tiene disponibles para atacar en su defensa. Si las instituciones en este país actúan de la manera debida, será justicia. Caerá quien deba caer. Se establecerán sanciones contra los que corresponda y no nos quedaremos simplemente en la especulación. Por ello es que es fundamental, dentro de lo que significa el combate al narcotráfico, al crimen Ujú. organizado y a la corrupción, fortalecer las instituciones, darles autonomía, permitir que éstas trabajen como elementos fundamentales de la democracia y de la justicia. El momento en que nosotros, más allá de estar o no de acuerdo con lo que ocurre, más allá de estar o no de acuerdo con las especulaciones, empezamos a simplemente dejarlas en la superficie y a no escarbar y llegar a lo más profundo de ellas, estamos generando esa impunidad que mencioné hace un momento y que se constituye en la peor forma de perpetuar la práctica corrupta de un narcotráfico o de un crimen organizado que opera a vista y paciencia de nuestro país, inclusive metido un tentáculo o quién sabe cuántos en la política activa. Hay que ir a las cabezas de estas organizaciones, que es lo que quiere decir, doctor. Pero por supuesto, y no es una ni son dos, son varias cabezas, operan de manera distinta. El fenómeno del narcotráfico, del crimen organizado, de los carteles, no se inventó ayer, pues, Orlando, por No. favor, México, Colombia, Honduras, Europa, vivieron estas situaciones décadas atrás y la forma de operar podrá contar con mayor tecnología o podrá contar con mejor armamento, pero es prácticamente la misma. Las estructuras operan a nivel territorial, hay varios cabecillas, hay varias cuestiones vinculadas a cierto control de territorios. En este momento, como digo, incluso los vínculos de los denominados cabecillas de los grupos terroristas con actores de la política activa juegan un rol fundamental. Incluso no nos tomemos por sorpresa si es que ocurre, como ocurrió en otros países de América Latina y del mundo, que termina uno viendo que una de las cabezas está en la política activa, ocupando un espacio de poder o tiene un partido y un movimiento político, porque de esa forma siguen aumentando su control y su poder dentro de un Estado. Así es que hay que, sobre todo, exigir que las autoridades actúen, exigir que las instituciones funcionen de la mejor manera, no quedarnos simplemente en la declaración o en la rueda de prensa, porque muchas veces esto es importante, sí, pero con la vertiginosidad con la que ocurren las cosas y con la cantidad de cosas que ocurren a nuestro alrededor, muchos detalles pasan desapercibidos y las consecuencias pueden ser nefastas. Usted es un hombre que conoce las leyes internacionales y es también parte de un organismo de derechos humanos. ¿Cómo ve el accionar de las Fuerzas Armadas? Porque cuando uno repasa las redes sociales, ¿verdad? Allí la indignación que siente la ciudadanía frente a estos hechos atroces, criminales, de estos narcoterroristas, por ejemplo, el asesinato que se dio contra 4 niños aquí en el Guasmo, hacían que muchas personas digan, hay que eliminar a estas lacras de la sociedad.
Sin embargo, vemos que el accionar de las Fuerzas Armadas, que tiene otro tipo de preparación diferente a la Policía Nacional, apenas lo que hacen es darle unas nalgadas con una regleta que dice derechos humanos a estos narcotraficantes, narcoterroristas. Y sin embargo, por eso hay quienes lloran y hacen un escándalo en la Asamblea porque le dan algunas nalgadas a los delincuentes. Muchos esperaban un derramamiento de sangre en realidad, en una guerra interna como puede ocurrir en cualquier país, pero eso no está pasando. ¿Qué opina usted, doctor? Orlando, Orlando, yo creo que nos hemos dejado llevar por ciertos discursos equivocados. Mira, incluso a nosotros en múltiples ocasiones nos han dicho, a ustedes los que defienden derechos humanos hay que echarles la culpa porque ustedes están siempre del lado de los delincuentes. Y no es así. Yo te pregunto a ti de manera directa, ¿no está libre Fito por cuestiones de derechos humanos? Y no me refiero a por sus derechos, sino porque no se respeta el debido proceso y los perjudicados somos nosotros. Meterle la mano a la justicia, comprar un juez o meterle la mano al SNAI y salir libre es una violación de derechos humanos. Cuando las personas exigimos que se respeten y garanticen todos los derechos, lo que estamos exigiendo, no del lado del delincuente, es que la justicia actúe como corresponde. Tener un debido proceso garantiza que estas personas tengan condenas y terminen en la cárcel purgando sus penas, no que salgan cantando y bailando con una sonrisa de oreja a oreja de las cárceles 48 horas después de ser detenidos. Eso es una violación de derechos. Y por supuesto, nos preocupa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no apliquen como corresponde protocolos. ¿Por qué? Porque esas, entre comillas, violaciones de derechos humanos después son usadas a favor de estas personas para obtener la libertad. Las detenciones indebidas, que son violaciones de derechos humanos, porque no se hace bien un procedimiento, son los que terminan beneficiando a los delincuentes y perjudicando a la ciudadanía. Por lo tanto, exigir que se respeten los derechos humanos es exigir mayor seguridad para la población, exigir sanciones para los delincuentes, todo en el marco de un Estado de Derecho. La ley es clara. La ley es clara. Si ya son grupos terroristas, hay normas vinculadas al terrorismo en el Código Orgánico Integral Penal que tienen que ser aplicadas y punto. No necesitamos privilegios para los delincuentes que no son en el marco de los derechos humanos. Son privilegios producto de la corrupción y la cooptación institucional. El respeto a los derechos humanos nos beneficia a nosotros para que incluso después, Orlando, y tú lo sabes perfectamente bien, no tengamos que sacar de nuestro bolsillo para pagar indemnizaciones frente a los pobrecitos delincuentes cuando un juez no les ha garantizado justicia. ¿Cómo fortalecer a la UAFE para poder cortar también el abastecimiento económico a estas bandas narcocriminales y narcoterroristas? Allí falta algo más porque creo que tiene alrededor de 30 funcionarios y está siempre dependiendo de la fiscalía y también de la policía. ¿Qué hay que hacer? ¿A quiénes más integrar en esta función capaz de que el cruce de información sea inmediato y se le caiga a quien tenga que caérsele? A ver, yo creo, Orlando, que en este país no es necesario más normas. Se nos dice Ajá. que para el lavado de activos una nueva ley, que para que las instituciones funcionen nuevas normas. Las normas existen, lo importante es que sean aplicadas. Ecuador se ha convertido en un paraíso para el narcotráfico y el crimen organizado, entre muchas otras razones por los débiles controles en el manejo de los activos. El dinero sucio opera a vista y paciencia de las autoridades en el sistema financiero nacional, que se cargan cuando Orlando Murillo quiere hacer una transferencia de quizá un par de miles de dólares y les llaman a firmar cientos de formularios y un montón Ajá. de cuestiones, pero cuando ingresan millones de dólares y salen millones de dólares de otra cuenta, te sonríen, te agradecen y te felicitan porque estás sosteniendo el sistema financiero nacional. Lo que falta es aplicación de la norma, que los controles efectivamente funcionen. Perdemos el tiempo reformando leyes, perdemos el tiempo reformando reglamentos, cuando lo que necesitamos es que las instituciones actúen. Incluso me atrevería a decir que hay que estar muy atentos y hay que estar muy vigilantes de que el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción no hayan incluso permeado
una institución como la UAFE. No vaya a ser que la impunidad por ese lado también sea producto de que uno de los tentáculos esté clavado ahí. Doctor Mauricio Alarcón, Salvador, muy gentil por su tiempo y sus opiniones respecto a estos temas que son de interés nacional para la debida orientación de la ciudadanía. Le agradezco su comparecencia. Buen día. Gracias, Orlando. Siempre un gusto, un gran abrazo a la distancia y esperemos que en una próxima oportunidad podamos hablar quizá de manera más positiva o viendo un país que ha mejorado y que le da mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Por lo pronto, criticar, proponer, criticar y actuar, ser ciudadanos activos y vigilantes es el camino que nos queda. Así es, muy gentil. Buen día. Son las 7 de la Gracias. mañana con 54 minutos, agradeciendo al abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo,